Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3. Vamos a hablar acerca de la atención a la salud durante la Edad Moderna y vamos a hacer una comparación de la atención a la salud en esta época con la actual. Y bien, voy a empezar. Mi nombre es Belkis Ramírez y voy a tomar un aspecto muy importante que se dio durante la Edad Moderna, que fue la creación de hospitales. En Europa, durante esta edad, se crearon muchos hospitales en las ciudades más importantes de Europa. Incluso se crearon hospitales especializados en áreas de oftalmología, ortopedia y atención a niños, etc. Estos hospitales, era más fácil para las personas asistir a estos hospitales ya que habían muchos hospitales. Si bien tomamos este hecho de la edad moderna hasta nuestros días, vemos que aquí en Honduras no ha sido prioridad crear hospitales y que bien solo en la capital hay solo 2 hospitales públicos que ni siquiera están en óptimas condiciones porque les falta equipo, les falta medicamento y no todas las personas pueden asistir a él porque hay muchas personas que no les queda cerca, que viven largo de la capital y tienen que movilizarse desde donde están hasta acá y muchas veces ni siquiera tienen dinero para movilizarse. Lo que hay cercano a las zonas donde viven son centros de salud y en estos centros de salud no están en buenas condiciones tampoco. Si los hospitales están en malas condiciones, no digamos los centros de salud. Entonces vemos como en aquella época se crearon muchos hospitales y ahora en la actualidad no es nada prioridad crear hospitales para los gobiernos. Hemos estado en época de pandemia y no hay hospitales. Los hospitales que hay pasan colapsados porque no les da para atender a tantas personas. Y si hablamos de la atención de los hospitales, en aquella época era más caritativa. Las personas que trabajaban ahí tenían más vocación porque buscaban 2 intereses. No es que era que tenían más vocación, sino que atendían mejor porque buscaban 2 intereses, que era salvar su alma y salvar el alma del paciente. Bien, ahora si comparamos este hecho con la actualidad, hay muchas personas que trabajan en el área de salud por ganar dinero nada más y realmente no tienen vocación para atender a los pacientes. Entonces esta sería mi opinión acerca de este hecho, acerca de este factor de los hospitales en la edad moderna y la actualidad. Gracias. En el lapso que duró la Edad Moderna, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, el hospital era una institución de asistencia pobre, pero también de separación y exclusión, ya que el pobre necesitaba asistencia, pero como enfermo era portador de enfermedades o propagador de ellas. Por lo tanto, era peligroso y debía alejarse de los demás. Era el personaje ideal del hospital, no era el enfermo que había que curar, sino que el pobre que ya estaba moribundo. Se trataba de una persona a la que había que dar los últimos auxilios o los últimos sacramentos. Esa era una función especial del personal del hospital, por así decirlo, de los médicos. Los médicos no estaban destinados a curar al enfermo, sino a seguir su propia salvación. Era un personal caritativo, religioso o laico que estaba en el hospital para hacer obras de misericordia que le garantizaban la salvación eterna. El hospital servía para salvar al alma del pobre en el momento de la muerte y también al del personal que lo atendía, ya que ellos creían que haciendo este tipo de obras su alma iba a estar tranquila y podían salvarse. Estas eran los hospitales hasta el principio de la Edad Moderna. En comparación con la de ahora, sabemos que la medicina es una profesión practicada en todo el mundo y en Honduras no es la excepción, ya que hay una alta demanda de médicos en la actualidad, tanto de estudiantes como de profesionales ya. Podemos ver la medicina como una fuente de ingresos para muchas personas de aquí, pero sobre todo como una necesidad que
que existe en el sistema de salud de Honduras, ya que no hay hospitales suficientes y no hay recursos suficientes para atender la demanda de pacientes que hay en Honduras. Cabe resaltar que muchos hondureños ven esto como una fuente netamente de ingresos, ya que se dedican a la creación de clínicas, pero también podemos resaltar la ausencia del gobierno en los centros de salud, ya que faltan a su promesa o a su deber de pagarles y también de brindarles establecimientos seguros para ejercer la profesión. En cuanto a la edad moderna con la actual, podemos decir que los médicos han ido desarrollando la medicina mediante estudios y en nuestro país también se da. Aún con muchos atrasos científicos y pese a las dificultades que tenemos, la medicina se ha tratado de llevar a su buena práctica y sobre todo a su correcta enseñanza por la Universidad Autónoma de Honduras, así como las diferentes universidades que imparten las cátedras de esta profesión. En Honduras se determina que un médico con vocación es aquel que sintió que la carrera lo llamaba, y también hay médicos con alta sensibilidad humana en el ejercicio de su carrera, médicos que tienen un concepto social de su carrera, médicos con alto sentido de ética y médicos inconformes con lo que sabe y dispuestos siempre a actualizarse con nuevos métodos, a las nuevas técnicas y los nuevos tratamientos. Pese a todas estas aptitudes y ventajas que tenemos por parte de nuestros hermanos hondureños que se dedican a esta profesión, también más de alguno de nosotros hemos tenido alguna mala experiencia con la salud pública, no solo debido a la falta de atención por parte del Estado, sino que muchos médicos también hacen malas prácticas acerca de sus conocimientos o tratan mal a cualquier paciente debido a motivos personales o ya de vocación. Pese a todo esto, en Honduras se sigue luchando por formar a médicos comprometidos no solo con la nación, sino también con el ejercicio de su profesión. Voy a hablar de lo que es la prevención y la curación. Primero estaré hablando de lo que es la edad moderna. En ese entonces, muchas personas morían a causa de las enfermedades, pues debido a que las enfermedades en ese entonces eran mortales, porque no se tenía un sistema completo de salud, no se tenía manera de saber qué enfermedad tenía, pero en ese entonces, gracias a ello, pudieron enfatizar que cuando se enfermaban, sabían que se iban a morir, sabían que tenían muchas probabilidades de morir. Entonces, gracias a ello, empezaron a prevenir la oportunidad de enfermarse, alejarse de las personas que estaban enfermas, quemar objetos que esas personas habían utilizado. En sí, no querían acercarse a las personas que estaban enfermas. Lo que es en la edad actual en Honduras, pues hemos perdido lo que es el sentido del peligro a las enfermedades. No sabemos que si nos enfermábamos de sarampión en la edad moderna, teníamos pocas probabilidades de sobrevivir, que si nos enfermábamos de viruela, también si nos enfermábamos de escorbuto, moríamos. No, en la edad actual en Honduras, sabemos que si nos enfermamos podemos ir a alguna farmacia a comprar medicinas comunes como el paracetamol, la acetaminofén o un antibiótico que en sí nos ayudarían a bajar los síntomas. Pues si no, también supiéramos cuáles son los síntomas, bien podríamos indagar de cuál es la enfermedad debido a los conocimientos que tenemos actualmente. Pues como el ejemplo que había dicho antes, de que en ese entonces se alejaban de las personas que estaban enfermas para no contagiarse, en la actualidad no. En la actualidad, si estás enfermo, la gente se te acerca.
Un buen ejemplo en estos momentos de epidemia del COVID-19, hubieron momentos en que estaba totalmente restringido acercarse a personas debido a que había muchas probabilidades de enfermarse. Pues actualmente van a fiestas, se conglomeran en lugares, a pesar de que saben que tienen la oportunidad de enfermarse y aunque sean unas probabilidades no tan bajas de morir, no les importa. Han perdido el funcionamiento del saber que si me enfermo me muero. Debido a las actualizaciones, al conocimiento que se han recopilado a través de todos estos años, hemos aprendido a saber cómo saber cómo curar las enfermedades que en ese entonces eran incurables. Pues en la Edad Moderna también se tenía lo que era la compasión en ese entonces, como mis compañeras han dicho. Ayudaban a la gente que lo necesitaba. Esa gente, a pesar de que mucha terminaba muriendo, algunos terminaban salvándose gracias a la ayuda de los médicos de ese entonces. En la actualidad, en Honduras, no es posible hacer eso, pues la salud está más privatizada que pública. La gente con pocos recursos no puede ir como en la Edad Moderna a un hospital y pedir ayuda. Actualmente tendrían que estar esperando en una larga fila para saber que no van a tener la oportunidad de entrar, o si entran no van a tener la oportunidad de comprar lo que son las medicinas. En el momento en que uno se enferma, en la actualidad, persona con bajos recursos sabe que está en los mismos momentos que estaban en la Edad Moderna, no tener la oportunidad de curarse y que se agrave y muera. En sí, lo que tendríamos que tener en cuenta estando en el siglo XXI, en la actualidad en Honduras, que debemos saber que a pesar de ser pequeñas enfermedades, pueden causar muertes grandes. Hola, buenos días. Mi nombre es Dafne Andino y hoy vengo a hablar sobre las conclusiones y comparaciones del sistema de salud pública en la Edad Moderna y en la actualidad. En la Edad Moderna no había mucha atención a la salud pública, sin embargo en esa época fue que surgieron enfermedades contagiosas, se llegaron a conocer enfermedades como el sarampión o la fiebre escarlata. También se lograron hacer algunos avances científicos en el descubrimiento de ciertas enfermedades y de muchas bases para el conocimiento que tenemos hoy en día. Actualmente nuestro sistema de salud en Honduras, casi 9 de cada 10 personas no están cubiertas por algún tipo de seguro y se estima que el 18% de la población, que viene siendo más de 1.5 millones de hondureños, no tienen acceso a los servicios de salud. Nuestro sistema de salud pública actual se presenta con hospitales sin camas y sin cobertura para toda la población, falta de personal médico y en el seguro social solamente asegura el 12% de la población. Las condiciones que existían en la época de la Edad Moderna favorecieron a la creación de una higiene pública, ya que a mi parecer se estudiaban más los factores sociales y era una preocupación más colectiva que individual. También se demandaban más modificaciones en el sistema y en el estilo de vida de cada individuo. También tomando en cuenta que el sistema de salud hondureño continuó utilizando el mismo régimen que hace 50 años atrás, a excepciones de pequeñas enmiendas, pero todavía continúan con colapsos de centros asistenciales, crisis sanitarias, crisis financieras por corrupción, entre otras. Actualmente el sistema de salud pública atraviesa dificultades porque tiene una limitada capacidad para contribuir a la reducción de situaciones de exclusiones de salud. En conclusión, a mi parecer, no han habido muchos cambios desde la Edad Moderna y la Edad actual en nuestro sistema de salud pública. Y creo que las diferencias son muy mínimas, a diferencia que probablemente en la Edad Moderna le hayan dado un poco más de importancia por el tipo de enfermedades que se estaban dando, pero ahora podemos ver eso reflejado nuevamente acá,
pero hemos visto la forma en la que han reaccionado y que no ha sido de la mejor forma. Entonces creo que en ciertas cosas en la edad moderna hay cosas que pueden estar mejor ahorita en la actualidad, pero otras que estaban mejor en la edad moderna. Pero en relación al cambio ha sido muy mínimo.